Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué andas Querido Rafael, haciendo? ¿cómo Ah, estás? Pues aquí ya por fin de vacaciones, llevo día y medio de vacaciones y todo en orden, al bueno, parecer. voy a quitarte el tiempo de tus arduas labores académicas. Ya sé, ya sé que ahorita estás en uno de los momentos álgidos del proceso de doctorado en el Instituto Mora. Así Pero es. quería platicar contigo sin grandes cosas así que vayamos a contribuir, pero más bien tú como historiador que me platiques de dos cosas que me llaman mucho la atención en este momento y me gustaría oír tus puntos de vista sobre dos cosas, mira, que podemos juntar o las puedes tú determinar. Una, sobre lo que está sucediendo en ese momento en el mundo, de todo mundo, el mundo en donde casi la gran mayoría de la gente, para no decir todo el mundo, está hablando de que estamos volviendo a una nueva Guerra Fría, dividiendo entre un mundo que antes era el imperio del mal, llamado socialismo, y por el otro lado, el occidente democrático y bueno, ¿no? ¿Te acuerdas de Reagan, no? Con Claro, el imperio del mal y la división, la guerra de las galaxias. ándale, que es consecuencia, supongo, de lo que tú ya has estudiado sobre la Guerra Fría en la posguerra, ¿no? Claro, Eso por un lado. Y también la emergencia de las derechas, porque esto tiene que ver mucho con las derechas. Entonces, a ver, la pregunta sería, ¿tú cómo ves? Si estamos caminando de nuevo a un periodo que se le pueda llamar como, bueno, como historiador que eres, una nueva Guerra Fría? Y si es así, ¿qué características tiene? claro. Gracias, Rafa, por la invitación. Pues mira, ahora que lo mencionas, que lo pones así como historiador, es muy difícil manejar categorías, sobre todo como la de la Guerra Fría, que es más que un tema, más que una etapa histórica, es más bien una categoría de análisis. En Ujú. ese sentido, es posible ver algunas similitudes, ¿no? En realidad, eso es lo que trata también la historia, ¿no? Ver continuidades, pero también rupturas. Entonces, tanto así como manejarlo como una cuestión de una nueva Guerra Fría es complicado, es muy difícil. En realidad, pues no, esto sería como concebir que la historia tiene una cualidad, tiene como cualidad o como defecto ser cíclica, lo cual pues esto ya es un argumento, bueno, pues ya bastante, un tanto trasnochado. En realidad, de lo que se trata es de explicar procesos, ¿no? En este caso, bueno, a partir del fin de la Guerra Fría, que bueno, en términos políticos se dio a finales del siglo XX, bueno, un poquito antes, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética. En realidad caminamos hacia nuevos paradigmas, ¿no? Nuevos conflictos. En realidad esta bipolaridad que era característica de esa época, que fue casi durante medio siglo, la que fue delineando, ¿no? La política, la geopolítica, a gran escala, a pequeña escala, ¿no? En mi caso particular, bueno, yo me he especializado en la Guerra Fría latinoamericana, ¿no? Que de hecho es un poco es un tanto interesante lo que me planteas, porque bueno, he aprendido a lo largo de estos años, ¿no? Que he estado estudiando este tipo de cosas, que es muy difícil decir la Guerra Fría en América Latina, aunque parezca una nimiedad, pero es muy difícil decir eso a decir la Guerra Fría latinoamericana, ¿no? Porque bueno, en realidad este territorio, toda esta región o subregión, como se le quiera llamar, subcontinente, pues ha tenido muchas características que la hacen ver o han hecho ver a través de los años como un gran laboratorio, ¿no? Un laboratorio en el cual la guerra no tuvo nada de fría. Entonces, esas son cuestiones que hay que tomar en cuenta para lo que me estás preguntando ahora, en torno a una nueva catalogación, una nueva categoría que pudiéramos llamar Nueva Guerra Fría. En lo personal, desde el punto de vista, pues sí, académico, yo no
podría decirlo así tal cual, ¿no? Que es una nueva Guerra Fría, porque esta bipolaridad en realidad pues ya no es tal, ¿no? Entonces vemos que hay polos, digamos, por seguir utilizando este léxico, pues ya no hay dos polos, ¿no? Hay muchos. Hay, bueno, por un lado está evidentemente, bueno, Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta una cosa. El cambio ahora con Donald Trump, que está a punto de asumir el poder nuevamente, ya él maneja, ¿no? Es una visión novedosa, digamos, no por eso estoy haciendo apología ni mucho menos, pero es una visión muy novedosa porque es un personaje que viene de vamos, no viene de la política tradicional, por así decirlo, ¿no? No es un personaje proveniente del statu quo, por lo tanto tiene otra visión, en la cual incluso ya ha tenido este acercamiento desde su anterior administración y ahora ha estado anunciando lo mismo, que la relación con la OTAN no va a ser, digamos, como la que ha sido a lo largo de tantas décadas, ¿no? En realidad él está buscando ya un equilibrio para también desligarse de aquellos aspectos que desde su punto de vista, ¿no? Como él, su visión, bueno, puede ser muy cerrada, la podemos catalogar de diferentes maneras, pero este globalismo que solía permear, digamos, la personalidad del bloque occidental, en realidad ahora pues ya está ahí, pues tiene algunas fisuras, ¿no? Que sería interesante pues ver, ¿no? Cómo se va a desenvolver. Entonces, por un lado, ya no podemos hablar de un bloque occidental homogéneo, como se entendió durante el siglo XX, ¿no? Por lo menos el periodo de la Guerra Fría. Entonces, bueno, tenemos ahí agendas, está la de Estados Unidos por un lado, está la de los países europeos por el otro, y bueno, si queremos manejarlo en ámbito también de esta territorialidad, bueno, del otro lado, ¿no? Está pues Rusia, ¿no? Rusia que, bueno, ha estado muy cautelosa desde mi punto de vista, porque evidentemente, pues, como dicen, se dice vulgarmente, ¿no? La prudencia debe caber en alguien, ¿no? En este caso, sin sonar prorruso ni mucho menos, pero me parece que la administración de Putin, las administraciones de Putin, perdón, hay que manejarlas en plural, han sido bastante cautelosas porque el acoso del que ha sido objeto, digamos, el gigante ruso, no viene de estos años, no viene ni siquiera de este siglo, ¿no? Viene justamente jalar los hilos incluso de la Guerra Fría, estas cuestiones, por ejemplo, yo decía hace rato, la Guerra Fría política terminó, pero no así la Guerra Fría cultural, ¿no? De hecho, en parte por ello es que ha venido a asomarse nuevamente esta parte de esta preocupación por el estudio de las derechas, que ahorita pasamos a ese tema. Pero por otro lado también, hablando de estos frentes, pues está China, ¿no? Está China, que bueno, desde hace ya varias décadas hay historiadores y politólogos, ¿no? Muy renombrados que pues han anunciado esta emergencia de China como esta potencia, esta posibilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que tanto la Guerra Fría como lo que se está viviendo ahora, pues son sobre todo visiones de modernidad. Entonces, China tiene la propia, ¿no? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, bueno, en términos formales estamos hablando del comunismo, ¿no? Pero este comunismo, digamos, ya es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se tuvo, digamos, en el siglo XX, ¿no? Por otro lado, está también la agenda del Medio Oriente, ¿no? Están los intereses geopolíticos de los grupos, de las naciones que están en toda esta región del Medio Oriente. Está por otro lado también, aunque parezcan cuestiones menores, que no, en realidad a la larga no lo son, a largo plazo no lo son, pues también está la emergencia de los países periféricos, ¿no? Por así decirlos, ¿no? Hay una importancia que tienen, una incidencia que empiezan a tener, que no es decisiva, pero bueno, finalmente tiene mayor capacidad de influencia que la que se tuvo durante el siglo XX, ¿no? Entonces, esto ofrece una cantidad de aristas, de nuevas posibilidades que hacen muy difícil, como te digo, decir que, bueno, estamos ante una nueva Guerra Fría, en un sentido, digamos, como se maneja o como se tendría que comprender este tipo de categorías de análisis, ¿no? Pero sin duda también estamos viviendo, pues, un panorama, pues, muy, pues, novedoso, ¿no? En el cual no se tenían estas confrontaciones tan directas, entre comillas, sino que también ya hay una serie de
de perspectivas, de enfoques, ¿no? Que hacen muy difícil tener esto como una guerra fría. Entonces, bueno, pues en particular eso es lo que yo podría decirte sobre esa pregunta, Rafa. Oye, pero bueno, sí entiendo muy bien lo que dices. Sí, sí no podemos utilizar el concepto, o, o si se quiere, porque me parece muy abusivo hablar de paradigma. El concepto de guerra fría, sí me parece que tienes toda la razón del mundo. Sin embargo, te diría lo siguiente, con todo lo que nos acabas de decir, que es un proceso de la modernidad o de la posmodernidad, como se quiera ver, que se refiere sobre todo a lo que ahora llaman globalidad y que antes se llamaba globalización, que es el proceso por medio del cual el capitalismo, como modo de producción dominante, se planetariza. Eso es lo que no entiendo. Y esto trae un descentramiento, esa es mi teoría, a lo mejor estoy equivocado, un descentramiento de los polos de poder. Al desconcentrarse empiezan a emerger, porque por ejemplo, la economía centralmente planificada del socialismo fracasa, se derrumba, pero también se derrumba su sistema de integración político. Sin embargo, creo que no se derrumba totalmente su sistema defensivo y de seguridad. ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto lo que dices, te pregunto, para no extenderme, ¿por qué el occidente global, como le dicen ahora, que en realidad se refiere a Europa, a Estados Unidos y a Japón y a Corea, y creo que a Australia, ¿va? Y que se aparece en eso, a eso le llaman occidente global, sigue funcionando con las reglas del imperio norteamericano? Te pongo un ejemplo, y me lo dices. La guerra en Ucrania en realidad ha empinado a todos los países de Europa a hacer lo que quieran, porque la OTAN, desde mi punto de vista, sí es un instrumento de la Guerra Fría. Que ahí está, y ve los errores que se están cometiendo. Bueno, dos, si hemos terminado o la guerra caliente, te pregunto, ¿por qué Rusia, que desde mi punto de vista es europea también, no quiere el occidente global europeo aceptarlo como europea? No lo acepta. Y sin embargo estás hablando del país más rico en territorio, en recursos, más no el más industrializado, pero según entiendo, la potencia nuclear número uno, incluso por encima de Estados Unidos. Bueno, y se une a China, y entonces tú estás viendo una lucha por el control del poder. Bueno, eso, si bien no es guerra fría, uno como al leer los periódicos, porque yo no soy historiador, pero sí leo los periódicos, tú encuentras que todos los medios recurren al viejo discurso, o novedades. Esos, por ejemplo, léete el New York Times, o la BBC de Londres, o Deutsche Welle, del lado del occidente global, y vete a las versiones de los rusos, que también tienen su manera de orientar. Y lo que encuentras es un enfoque muy de Guerra Fría. Nada más que con modalidades nuevas, como por ejemplo la guerra proxy, meto dinero pero no meto soldados y que se mueran los soldados ucranianos. Rusia empieza a tener apoyos de Irán y de Corea del Norte para bombardear y destruir lo que queda de Ucrania. Y si tú oyes, y me callo hasta ahí, me huele todavía a muchos resabios. Sí. Sobre todo a nivel del discurso y de la narrativa, a tal extremo que en realidad no sabemos. Hasta ahorita sabemos que Ucrania ya perdió la guerra, pero si tú revisas a geoestrategas que se conocen de historia, la perdió desde hace 2 años. Bueno, explícame eso. Yo no entiendo ahí. Sí entiendo el mundo distal y los poderes, la manga del muerto, todo eso. Pero en realidad, los discursos, si bien no son McCarthy, híjole.
Se acercan. Hijo, son nativistas, Sí. son profundamente nacionalistas Ujú. y militaristas, y en algunos rasgos hasta fascistas. Y ahí entra la derecha. Bueno, hasta ahí Así me quedo. es. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, sí. A ver, de hecho, y nos va a servir para transitar al otro tema. Al otro tema, sí. Ajá. Justamente por eso al principio dije, te comentaba, la Guerra Fría política terminó porque formalmente, institucionalmente, terminó con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, viene todo este trance a nivel global, el fin de la historia, ¿no? Ya sabes. Pero la Guerra Fría cultural, esa yo sí dudo mucho que haya terminado, que haya concluido. Por eso es que las narrativas, bueno, el gran discurso sigue siendo, y dentro de estas categorías que mencionaste, te faltó una muy en particular, el anticomunismo, ¿no? Por Sigue, ejemplo. está a flor de piel. Yo me atrevería incluso a anteponerla al del fascismo, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, sobre el fascismo, bueno, hay un Pero por debate ahí. ejemplo, perdón, Sergio, Sí, pero pues Rusia no es comunista, ni China. justamente por eso te mencionaba, la Guerra Fría cultural tiene mucho que ver con este gran discurso que llegó para quedarse. Es decir, como tú bien lo sabes, lo manejas mucho mejor que yo, esta parte del discurso y cómo a través del tiempo hay ciertas coyunturas, ya sea políticas, económicas, etcétera, que van armando, van atornillando ciertas narrativas para que siga el gran andamiaje discursivo de el occidente es el civilizado, el oriente es el bárbaro, ¿no? Bueno, por ponerlo muy en general. Y tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Porque la narrativa sigue. Yo hace unos días escuché, lo dijo Epigmenio Ibarra, pero bueno, lo ha dicho mucha otra gente y pues con incluso un poco más de rigor, ¿no? Metodológico. Él decía, es que hoy en día la guerra no solamente se gana en el campo de batalla, sino que se gana en los medios de comunicación. Entonces, lo que nos dejó la Guerra Fría, lo que nos dejó como herencia, digamos, esta Guerra Fría, es que precisamente esta apropiación que de por sí, de a priori ya, todos los medios de comunicación siguen siendo, digamos, propiedad de los grandes poderes. Por lo tanto, por lo mismo yo siempre he considerado, cuando alguien dice, sí, la política y los medios de comunicación, yo en realidad casi siempre los pongo en el mismo plato, ¿no? Porque, bueno, obviamente pues hoy en día hay más democratización, hay el Internet que vino también a romper este gran monopolio, pero bueno, en fin. Entonces, es decir, tenemos que, durante mucho tiempo, la izquierda, ¿no? O las izquierdas, en realidad, esta misma parte en la que se decía, bueno, los medios de comunicación le pertenecen, digamos, a la burguesía, le pertenecen a las oligarquías. Pues sí, pero lo que hubo durante todo ese gran periodo que yo creo que así empezó el siglo XXI, fue con esta especie como de resignación de que, bueno, los medios de comunicación son de ellos, por lo tanto nosotros entre la izquierda, decir, bueno, nos vamos a retraer, ¿no? Que eso pasó incluso también durante la Guerra Fría. Lo que ocurre ahora es que justamente ya hay una apropiación de esos medios de comunicación y entonces esta pelea ya se está dando en otro tono, en otro nivel. Por eso es que a pesar de estas narrativas infaltables, de la rusofobia, ¿no? De apelar incluso al comunismo solamente porque, bueno, pues durante décadas y décadas se ha mantenido esa idea. Oye, es Sergio, algo que socialmente es prácticamente imposible de que la gente o los imaginarios sociales se desprendan, porque fue algo que fue implantado durante años, ¿no? Y que, bueno, volviendo al tema del anticomunismo, el anticomunismo ya existía hay quien dice que el anticomunismo nació prácticamente junto con el comunismo, ¿no? En realidad. Es decir, el anticomunismo tiene ya otras variantes con la Guerra Fría, pero en realidad el anticomunismo está implantado en muchas sociedades, sobre todo en Occidente, y entonces eso es a lo que tratan estos nuevos discursos, este Occidente global, como tú le llamas, como se le llama, justamente apela a eso, porque esos son elementos culturales que ya están muy, muy arraigados y de los cuales... Sergio,
abreva Pero, su discurso, a ¿no? ver, te digo, ahí te detengo para que me digas. Lo que yo estoy viendo es un traslado más bien. No sé cómo se llama en términos discursivos, tiene un nombre, Sí, que se llama metonimia eso. eso. Que trasladar el concepto de comunismo a autoritarismo y a colectivismo. Si Ujú. tú te fijas, o al menos eso es lo que yo he visto, no sé si tú lo hayas detectado. Entonces, para eso, Putin o el presidente Xi Jinping Ujú. de la China y Irán son gobiernos autoritarios, Sí, antidemocráticos y, ojo, colectivistas, sí. donde el Estado pesa más que el individuo. Bueno, eso para que te le des pies a la de la derecha. Exactamente, exactamente. Es decir, Están estos trasladando. elementos de los que hemos hablado del anticomunismo y de estas variantes, vamos a llamarlas así, del fascismo, vamos, o sea, porque no podríamos decir tal cual el fascismo, tal, el clásico, digamos, de aquel que nos hablaba, por ejemplo, Emilio Gentile, pues, no, evidentemente estamos ante otra cosa, pero todos estos ingredientes se unen a esta lucha, ¿no? Porque finalmente los medios de producción son los que están en disputa y seguirán en disputa y han seguido en disputa, ¿no? Entonces, esta parte en la cual, pues, ya sabes, estas eran políticas voraces de la época de Thatcher, de Ronald Reagan, ¿no? Los Chicago Boys, todo el neoliberalismo pesado, digamos, estamos viendo una contraofensiva de toda esta política que fue planeada para un larguísimo plazo, ¿no? Es decir, entonces vemos con estas emergencias de las izquierdas cómo vienen estas, es lo que yo te decía hace rato, se apela a aspectos ya muy arraigados en la sociedad, pero mezclándolos con otros. En este caso, por ejemplo, yo te pondría el ejemplo del populismo, ¿no? Que también es usado como si fuera, a lo mejor, como si fuera un sistema de gobierno, cuando no lo es simplemente un estilo que aplica para regímenes, para gobernantes, para partidos de izquierda, de derecha, del lado que más que te guste, ¿no? Pero entonces son elementos que se van sumando, que se van juntando para darle esta nueva, esperan darle, desafortunadamente así está sucediendo, pues un revulsivo para las derechas, ¿no? Extremas derechas, derechas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a mí me da mucha, bueno, bueno, no es que me guste ver a Javier Milei, por ejemplo, pero yo veo los discursos que él manejaba, sobre todo, pues antes incluso de ser candidato a la presidencia, cómo apela de una manera muy burda, hay que decirlo, ¿verdad? No, tampoco estamos ante ninguna mente privilegiada, ni mucho menos, pero esta apelación a la guerra cultural, a la batalla cultural, es justamente porque él, de la forma en que lo puede él interpretar, pero él sabe, junto con todos estos sectores, que ahí está precisamente parte de donde pueden resurgir, digamos, como fuerza política y que lo han hecho, ¿no? Entonces, es precisamente apelar al pasado, apelar a grandezas inexistentes, ¿no? Vemos el caso de Trump, por ejemplo, ¿no? De hacer América grande de nuevo, como si fuera esto, pues sí, esta visión esquemática de que la historia puede repetirse, ¿no? Pero bueno, de ahí se desprenden, digamos, pues sí, estos brotes, ¿no? Que hemos visto en los últimos años de las derechas y de los grupos, pues de todas las ramificaciones que politólogos, que los mismos historiadores podemos incluso llegar a categorizar, etcétera, pero bueno, en particular hablamos de las derechas en general, ¿no? Y entonces solamente de esa manera se explica, ¿no? Porque son estas condiciones en las cuales el mundo se ha estado desarrollando, ha estado encontrando las vías de desarrollo, sobre todo de parte de los grupos de poder, y que entonces, bueno, apelan justamente a estas viejas narrativas tratando de renovarlas, ¿no? Porque, bueno, ¿quién hubiera imaginado que hace, no sé, por ejemplo, vamos a poner, pues sí, hace un siglo, ¿quién iba a decir que sistemas políticos parecidos o similares al fascismo iban a estarse poniendo un siglo después el apelativo de libertarios, ¿no? Cuando libertario
era un adjetivo, un concepto ligado pues a los más bien al anarquismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, sí, es cierto, pero también creo que el concepto de libertad también fue extraído del siglo XIX de las posturas de Adam Smith, o sea, del Sí. utilitarismo inglés y de la escuela, ¿cómo se llama? Manchesteriana, o no sé cómo se llama. Sí, sí. Es una apropiación del concepto de libertad Así en es. términos de ello. Y no es el fascismo clásico que conocemos, donde es mucho Estado. Si tú te fijas, el fascismo Exactamente. es mucho Estado. En cambio, el de ahora es poco Estado y más otra autoridad, que es la individualidad, que finalmente termina por ser, según yo, otras plutocracias, ¿no? Sí, por supuesto. Terminan siendo administradas por Elon Musk, por ejemplo. Así es. Bueno, nada más revisa. No, va ¿Cómo? tropicalizándolo, Ujú. fíjate en lo que fue a hacer, en lo que está haciendo, en el gran proyecto que está montando Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Que digo, él no me preocupa porque no digo que él sea el que vaya a encabezar en algún momento pero él está sentando las bases, ¿no? Sí, Y esto a veces es preocupante, sobre todo en un contexto como el mexicano, en el que de repente vemos, ¿no? Como, el grupo en el poder ahora, me temo que se están por dormirse en sus laureles cuando es preocupante que una persona de esas características, un personaje de estos, esté, porque parece que estamos ¿cómo se dice?, a años luz de que eso ocurra, pero justamente ese tipo de errores son los que han caracterizado a las izquierdas, ¿no? Es decir, estar en desacuerdo en el debate, digamos, exacerbado al interior, cuando de repente pues no se ven más allá del ombligo y ven a veces no se saben medir estas coordenadas y ahorita, bueno, eh, digo, afortunadamente para ellos, electoralmente pues pueden ellos seguir diciendo que cuentan con un capital político que pues les va a alcanzar para un tiempo más, pero lo que están leyendo estos grupos, ¿no? Son precisamente las oportunidades y lo que se puede empezar a edificar desde ahora, ¿no? Y no es, digo, uno puede a lo mejor reírse o indignarse por lo que están diciendo estas personas, estas cumbres, ¿no? De las derechas que se están llevando a cabo, sobre todo en América Latina, pero son asuntos muy serios, ¿no? No son, más allá de la risa, más allá pues, de decirles que pobres diablos, porque obviamente pues tampoco hay mucha sustancia, ¿no? En realidad estamos hablando de no tiene esto nada de ideológico, lo ideológico para ellos es algo que dejan aparte, ellos lo que caracteriza a las derechas, ¿no? Es sobre todo alinearse de acuerdo a sus intereses, ¿no? Por ejemplo, el anticomunismo a veces se dice que es una ideología, no es una ideología, es simplemente un punto de cohesión en el cual entran actores y grupos de diversos ideologías, de diversos doctrinas, ¿no? Pero al final hay ¿cómo decirlo? Pues sí, hay una especie, tienen una cualidad muy, muy, muy importante, que es la de que se saben cohesionar cuando es necesario, cosa que otros grupos, digamos, de izquierda, es de lo que más han adolecido a lo largo del tiempo, ¿no? Oye, ¿y tú no consideras, porque hace poquito, para terminar, porque ya no nos quedan como 9 Sí, minutos, pero mira, fíjate que oyéndote decir de lo grave que es que se organicen para dar la batalla cultural y por lo tanto seguir controlando el poder político, hicieron una entrevista a Jean-Luc Mélenchon, el, mm, el líder de la francés, Francia Insumisa, que ganó las elecciones. sí, Que ganó las elecciones en un país en donde dominaba la derecha de la que tú estás hablando. sí. Entonces, Pablo Iglesias le pregunta, le dice, ¿a qué se debe a que en el caso de Chile, en el caso de Uruguay, en el caso de Argentina, por supuesto, en el caso de Brasil, haya Bolsonaros, Mileis, Lacayes, y no me Cast. acuerdo ahorita ese cast? Eh, y dice, por una razón, por justamente todo lo que dices, porque la izquierda no educó, porque cuando se batalla cultural, en realidad
es una batalla por el quién domina el aprendizaje social, según yo. ¿Va? Bueno, y entonces dice, hay una excepción, dice Meluchón, México. México logró constituir a partir de gigantescos fracasos de la izquierda, surgió un liderazgo inteligente y en este momento la batalla, no hay batalla cultural por ganar para la derecha, tienen que reconstituirse de abajo, porque el proceso educativo lo tiene Morena. Claro. Y por eso ganó. ¿Cuál es la preocupación? A ver si estás de acuerdo conmigo. Para tomar en cuenta lo que dices, la preocupación no está en lo que se logró, sino seguir reforzando el aprendizaje politizado de la gente. ¿Por qué aquí, a pesar de que la gente es conservadora y cree en la Virgen de Guadalupe, votó en un 60% por la izquierda? Porque nos pendeja. Porque aprendió. Porque les ganamos la batalla cultural. Así es. Eso es lo que dice Melechón. Dice, nada más te lo pongo ya para el final, dice que salió de Palacio Nacional entre preocupado, pero también fascinado. Y dijo, ya entendí, Claro. es el pueblo, hay que educar al pueblo. Y entonces dijo, el Frente Nacional Popular se llama en Francia, y lo que hacemos es educar. Así es. Entonces la gente me dijo, López Obrador, mira, no te vayas con la finta, no es un problema de maestrías y doctorados. La gran mayoría no lo tiene. Pero si tú vas al pueblo, no es tonto. Y si tú le escuchas y te pones del lado de él y lo organizas, ganas más. La derecha no hace eso. No. Por supuesto. Pero lo puede hacer. Es lo que tú dices. Exactamente. Mira, bueno, es una conversación que hemos tenido tú y yo muchas veces, en el sentido de que sí, evidentemente, bueno, es innegable la estrategia, por llamarla de alguna manera moderna, ¿no? De estrategia de comunicación política que instauró López Obrador, pero lo que está detrás de eso es la pedagogía, es el acto de pedagogía política que emprendió incluso desde antes de ser presidente, ¿no? Es decir, le dio continuidad a esa pedagogía, a esa actitud, vamos a llamarla hasta incluso, bueno, digo, se presta, digamos, porque es mucho de lo que yo a veces hablo, ¿no? Con profesores. Esto de la secularización, esto de lo secular no existe en realidad, o sea, son invenciones del siglo XIX que, bueno, hay quien sí se los ha creído y que, bueno, muy su derecho, pero no, en realidad esta actividad como misionero y luego esta liturgia cotidiana, ¿no? Que de López Obrador, que en realidad parecía que estábamos hablando con un predicador, bueno, que más bien estaba predicando, digamos. ¿Es un predicador? Exactamente, que puede tener muchas cuestiones que se pueden debatir, se pueden criticar, pero lo que está de fondo es precisamente esta actividad pedagógica a la que le dio continuidad, y lo que tú dices, lo que le comió el mandado a los grupos de oposición ahora, digamos, pues es que justamente no supieron ni por dónde, ¿no? O sea, y por otro punto, que también Melechón, la agenda la cumplió exactamente. Sí, también. Eso no lo hace la derecha. No. Dice, porque podrán decir misa, pero hay adultos mayores. Pero hay Tren Maya. Así es. Pero hay avión. Entonces dice, se unió lo que pienso con lo que digo, con lo que hago. Claro. Y aparte de eso me enseñó a que yo puedo, como jardinero, decir que tú eres un fifí y que tú me explotas y no pagas impuestos. Claro. Muy sencillo. ¿verdad? Entonces dice que empezó a trabajar en eso y ve Francia insumisa. Sí. Unida con no sé qué y dice, aprendí eso, Melechón. Deberíamos oírlo para decir, todo lo que tú dices
Sí, es cierto, la batalla cultural la podemos perder y ahora con el loco este que está en Estados Unidos. Pero en la medida en que, te pregunto ya para finalizar, para cerrar, Sí. mecanismos de defensa tenemos para impedir que la derecha logre triunfar. Ahorita lo que tenemos es un gobierno que está respondiendo. Yo no sé si la señora Claudia Sheinbaum pueda sostener el nivel de altísima pedagogía electoral y pedagogía política de López Obrador, altísima, Uh-huh. con un carisma enorme. No lo sé, pero no sé cómo lo veas tú para que tú vayas cerrando. Sí, claro. Pues lo está intentando, ¿no? En realidad yo creo que es un acierto muy importante de ella haber continuado con esta actividad, por ejemplo, de las mañaneras, no haberle bajado pues prácticamente ninguna rayita, ¿no? A la crítica, a la defensa, digamos, pues, de las injurias, de los fake news, etcétera, etcétera. Me parece que es incluso pues más incisiva en algunos aspectos, de hecho, que López Obrador. López Obrador, digamos, ya tenía un gran script, ¿no? Y a partir de ese script es que jalaba las respuestas, ¿no? Para poder, ¿no? Hacer frente pues, a todo lo que pasaba. En el caso de Sheinbaum, pues vemos otro estilo, digamos. Otro estilo, pero pues que tampoco está desmereciendo, ¿no? Y bueno, pues finalmente eso, tener en cuenta que, bueno, este tipo de cuestiones de batallas culturales pues también se dan desde las altas esferas, en este caso lo que haga el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también las bases, ¿no? Las bases que esperemos, bueno, eso se esperaría, ¿no? Que pues no, lo que estábamos diciendo hace rato, que no se duerman los laureles y que tomen con más seriedad lo que está haciendo el otro lado, ¿no? Tenemos 30 segundos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, por invitarme. Genial. Voy a editarlo para que no se vean tantas tonterías como que yo dije. No, tú no dijiste tonterías, dijiste muchas cosas interesantes. Gracias. Se va a pagar. Hasta luego. Gracias, Sergio. Un abrazote. Igualmente, un abrazo.